Aprovechemos esta figura que tenemos en pantalla que muestra el desempeño de probabilidad de error de diversidad MRC con distinto número de antenas, de ramas de antena, y que muestra cómo se va ganando de alguna forma probabilidad de error en la medida que se agregan antenas. Y aprovechemos este gráfico para definir algo más formalmente, cómo cuantificar esa ganancia de probabilidad de error. Y en concreto, de lo que queremos conversar es una ganancia llamada la ganancia de diversidad. ¿De qué se trata? La probabilidad de error media en función de la razón señal de ruido media del ambiente y de la cantidad de ramas de antena que tiene el esquema de diversidad, presenta mejor desempeño con NR creciente. Y lo que queremos es cuantificar esto, y hay dos formas de hacerlo. Es decir, este mejor desempeño se manifiesta de dos formas. La primera de ellas, A, es lo que vamos a llamar efectivamente la ganancia de diversidad, y es una ganancia de razón señal a ruido con NR creciente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Veámoslo acá en la figura. La ganancia de diversidad se mide en el eje horizontal de la siguiente forma. Por ejemplo, comparemos, nos interesa tener una probabilidad de error de 10 a la menos 3. Este es el nivel de probabilidad de error requerido, necesario, que hace falta en el sistema de comunicaciones. Y vamos a comparar el caso NR igual a 4, que lo voy a marcar acá con rosado, acá, NR igual a 4, con el caso NR igual a 2, que lo voy a marcar con rojo. NR igual a 2, que lo voy a marcar con rojo. Son esos dos casos los que queremos comparar. Y la ganancia de diversidad es la medida que va entre este valor de acá y este valor de acá, y se mide horizontalmente. Esa es la ganancia de razón señal a ruido, conocida como ganancia de diversidad. Ganancia de diversidad. La ganancia de diversidad la podemos medir si es que proyectamos estas líneas hacia abajo. Aquí tenemos 4 decibeles y esta acá la podemos proyectar hacia abajo y podemos aproximadamente decir que tenemos 11 decibeles. Así que la ganancia de diversidad en este caso es 11 menos 4, 7 decibeles. Esto significa que con 4 antenas, con MRC de 4 antenas versus MRC de 2 antenas, agregar 2 antenas más, lo que produce es lograr la misma probabilidad de error con 7 decibeles menos de razón señal a ruido media del ambiente. Esto acá es gamma barra, quiero enfatizar aquí, esto es gamma barra.
La razón señal a ruido media del ambiente puede caer en 7 decibeles y el esquema de diversidad MRC con 4 antenas va a tener exactamente la misma probabilidad de error que aquel con 2 antenas. Eso es una forma de medir el beneficio de razón señal a ruido. Y esto es lo que se llama la ganancia de diversidad. Y la forma que la llamamos es G sub D. Ahora, si es que volvemos al gráfico, vamos a darnos cuenta que en la medida que va aumentando el número de antenas transmisoras, en la medida que acá en esa dirección NR crece, va cambiando la pendiente de la curva de probabilidad de error. Acá la pendiente es mayor que acá. Va incrementando la pendiente. Y ese incremento pendiente es algo que se llama el orden de diversidad. Entonces quiero elaborar un poquito esas ideas. Entonces ve, la segunda forma de cuantificar la mejora en probabilidad de error es a través de una mayor pendiente de las curvas de probabilidad de error media en función de gamma barra y NR con NR creciente. Entonces, hagámoslo en el caso particular de MRC. Se puede mostrar para este caso que la probabilidad de error en función de gamma barra y NR es más o menos o es proporcional a un factor alfa por otro factor beta medios por la razón será ruido media del ambiente y todo eso elevado a menos NR. Esta es una expresión aproximada que cumple la probabilidad de error de MRC. Es decir, todas estas curvas de acá, todas estas curvas pueden ser descritas como una ley de este tipo con alfa y beta ciertas constantes conocidas. Y esto además, debo ser claro, vale para gamma barra grande. Es decir, estamos ya hablando de estas curvas en un régimen por acá. Un régimen donde la curvatura inicial ya se ha perdido, ya estamos acá prácticamente en esta zona recta. Y cuando digo recto, realmente estamos pensando en un gráfico en decibeles y probabilidad de error de bit en logaritmo, es decir, un gráfico log-log. Es decir, si es que llevamos este tipo de ley a un gráfico log-log, lo que estamos diciendo es que la pendiente es proporcional a NR. Entonces, en un gráfico log-log, lo anterior significa que en un gráfico log-log la pendiente de las curvas de probabilidad de error es proporcional a NR.
Y eso es efectivamente lo que se observa en esta curva de acá. Se observa justamente que la pendiente va creciendo y ese crecimiento, si uno lo mide en el gráfico, efectivamente se manifiesta como una pendiente en proporción a NR. Y esto, cuando la pendiente crece con esa tasa, entonces cuando la pendiente crece con esa tasa, se habla de orden de diversidad completo. ¿Y qué significa eso? Significa que no hay más ganancia de diversidad que explotar que un orden de diversidad completo. Es decir, MRC logra orden de diversidad completo. Selección pura, por ejemplo, no lo logra. También significa que no hay ningún esquema de diversidad que permita una ganancia de diversidad, un orden mayor que el logrado por MRC. Entonces, tal vez, simplemente para complementar este gráfico, en verde voy a destacar acá la pendiente en las colas de las curvas, y lo que voy a mencionar es que voy a correr acá un poquito esta flecha de color salmón. Hacia allá, para tener espacio para poder dibujar acá esa flecha que muestra que la pendiente crece, pendiente crece, y aquí estamos hablando de orden de diversidad. Esas son las dos métricas principales asociadas a el estudio de el desempeño de diversidad en términos de probabilidad de error. Y con eso, tal vez simplemente un muy breve resumen. Entonces, resumiendo, el desempeño de sistemas de diversidad se puede realizar con, o se realiza con, primero vimos la ganancia de arreglo, luego vimos la probabilidad de outage, luego vimos la ganancia de diversidad, y finalmente vimos el orden de diversidad.
Y las primeras dos son el resultado de estudiar la distribución de probabilidad de la resonancia al ruido en la salida del combinador. Con esa distribución de probabilidad se integra y se produce la probabilidad de outage y su valor esperado lleva a determinar la ganancia de arreglo. Y las otras dos resultan de estudiar la probabilidad de error media en función de la resonancia al ruido media, del ambiente y el número de ramas. Para estudiar esta, desde luego, hace falta esta, así que aquí también hay una un pequeño aporte desde el estudio de esta probabilidad, de esta distribución de probabilidad de la razón racional a ruido. Con eso concluimos nuestro estudio inicial de diversidad de recepción y tenemos ya todas las herramientas y todos los elementos para estudiar otras formas de uso de múltiples antenas.